Muy buen día a todos, bienvenidos a este jueves, esta mañana que en Buenos Aires presenta el cielo que estábamos compartiendo con ustedes nada más y dispuestos a, durante estas 2 horas, informarles todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. ¿Qué tal, Ale? Bueno, Silvia, ¿cómo están en casa? Bienvenidos. Está fresquita la mañana en la ciudad de Buenos Aires, está muy agradable. Ojalá que en el punto del país donde vos te encuentres también tengas una mañana tan linda como tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana con muchísima cargada, digamos, de información tenemos en este jueves. Y si no les parece mal, la compartimos a través de los títulos. Así empezamos. Rechazo de familiares al pedido de Nisman, el pedido del fiscal especial de la causa AMIA de llamar a indagatoria a la presidenta por el memorando de entendimiento con Irán fue rechazado por familiares de las víctimas de la AMIA, que además cuestionaron la actuación de Alberto Nisman. Causa AMIA, funcionarios criticaron al fiscal, dirigentes del oficialismo y funcionarios están en contra de la decisión del fiscal Alberto Nisman, lo cuestionaron, y a la citación misma que hizo a la presidenta en la causa AMIA, diputados de la oposición pidieron que el funcionario judicial dé información en la Comisión de Legislación Penal. Encontraron la mochila rosa. Funcionarios policiales del departamento uruguayo de Rocha confirmaron que la mochila de Lola Chomnales fue hallada en el balneario de Barra de Balizas, cerca del lugar donde apareció el cuerpo de la adolescente asesinada hace 2 semanas. Anuncio del ANSES, más recursos para procrear. El titular del ANSES, Diego Bocio, aseguró que durante este año se duplicarán los recursos destinados al plan de viviendas, cuyo 11º sorteo se realizará el próximo viernes 6 en la ciudad de Mar del Plata. La inscripción se puede hacer hasta el 1 de febrero. Francisco llegó a Filipinas luego de visitar Sri Lanka. Fue su visita de 48 horas a Sri Lanka. Allí canonizó al beato José Vaz, el primer santo para los católicos, que son el 6,2% de la población, después de dejar un mensaje de reconciliación en un país que padeció 26 años de guerra civil. El Papa partió para llegar esta mañana a Filipinas. Fútbol de verano, goleada del seleccionado sub-20. La selección argentina sub-20 tuvo un gran debut en el sudamericano. Venció 5-2 Ecuador en Colonia. En Montevideo, River perdió por penales frente a Peñarol. En tanto, Boca ganó su primer amistoso al ganarle 3-0 a Ferrocarril Sud en la ciudad bonaerense de Tandil. ATP de Sydney, del Potro eliminado. El tenista argentino cayó ante el ruso Mikhail Kukushkin en los cuartos de final del ATP 250 de Sydney, Australia, torneo que significó la vuelta de Delpo al circuito tras 11 meses de inactividad por su lesión en la muñeca. Será una jornada con intensa actividad en diferentes rutas de la República Argentina. A partir de las 18, si no me equivoco, comienza la veda de camiones. Estamos hablando del 15 de enero, estamos hablando de día de recambio. Y de la mayor de las prevenciones a la hora de salir a la calle. Por eso, Emanuel Prieto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está todo? Muy buenos días, Silvia, muy buenos días, Alejandro. Bueno, estamos hablando desde las primeras horas de la mañana del vuelco de un camión en la ruta 2, en el kilómetro 64, a la altura del cruce de Echeverry, en sentido hacia Mar del Plata, en sentido hacia la costa atlántica. Mucha precaución, 2 carriles que en estos momentos se ven totalmente interrumpidos por este camión que volcó, reiteramos, en la autovía 2, en el kilómetro 64, en sentido hacia la costa atlántica. Lógicamente, el día de hoy se van a estar generando grandes demoras a causa de este camión que está bloqueando de forma parcial, reiteramos, la autovía 2. Pasamos rápidamente a la autopista Buenos Aires-La Plata para contarles que también hay un problemita pasando el peaje de Dock Sud. Chocaron 2 camiones y un auto. Reiteramos, pasando el peaje de Dock Sud en sentido hacia la capital federal. Mucha demora en esta autovía, en esta autopista Buenos Aires-La Plata, desde zona de Wilde prácticamente. El resto de los ingresos hacia la capital federal se están mostrando bastante tranquilos, excepto General Paz, que por supuesto tiene demoras, sobre todo en zona de Versalles, en sentido hacia el Río de la Plata. Después, Panamericana, el acceso este, también para venir desde la autopista Richeri, en sentido hacia la de Lepiane, muy tranquilo por el momento. Con respecto a los servicios, afortunadamente en este jueves están operando todos a horario. Ustedes. Muchísimas gracias, Emanuel. Volvemos contigo en cualquier momento. Decíamos una mañana mucho más fresquita, agradable. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo estará en el resto del país, ¿eh? Y para eso estamos con Nadia. ¿Qué tal, Nadia? Muy buen día para vos.
Muy buen día para ustedes también, Silvia, Alejandro. Y el cielo nubladón en el Gran Buenos Aires. Aquí están las nubecitas. En algunas zonas hay algunos claros, por supuesto, pero predominio de cielo nublado. La Plata, 15,2. Ezeiza un poquitito más fresco, 14,6. San Miguel, Palomar, Morón, del orden de los 17. San Fernando, 19,8. Y fíjense, Aeroparque, 22. Hay vientito que está soplando con bastante intensidad. Aquí en Capital Federal, probabilidad de unas gotitas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Directo, Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. Hasta el mes de noviembre del año 2014, YPF ha tenido un nivel de participación constante respecto al incremento en la producción de gas y petróleo. La participación del año 2014 respecto al año 2013 permitió un crecimiento en la producción de petróleo de 4 puntos porcentuales, 41% respecto al 37% obtenido de participación relativa en la producción de petróleo de YPF en el total nacional en el año 2013, o sea, 4 puntos más. Y también de gas, pasando del 25,11% al 28,41%, esto es 3,3 puntos porcentuales de carácter adicional. Esto es muy positivo como dato y relevante en virtud de que el volumen total de inversiones promovidas por YPF y su mayor participación relativa permite también un incremento en la producción de petróleo. En el caso concreto, durante el año 2014, vuelvo a insistir, enero-noviembre, ha tenido un incremento del 8,96% interanual derivado de la mayor inversión relativa de YPF, y lo mismo ha ocurrido en gas con 12,39%. Este es un dato relevante por varias razones. Primero, porque significa un impacto desde el punto de vista de balance de divisas. Segundo, porque implica mayor expansión del empleo en la producción. Y tercero, porque sustituimos importaciones. En segundo lugar, según el grupo Construya, los despachos anuales de cemento alcanzaron a 11,27 millones de toneladas. Esto equivale a observar que por tercera vez en la historia de la República Argentina, los despachos totales de cemento se ubicaron por encima de los 11 millones de toneladas. En tercer lugar, el Plan Sumar, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, brindó el año pasado más de 11 millones de prestaciones gratuitas de prevención, cuidado y promoción de la salud en niños, niñas, adolescentes y mujeres en más de 7.000 establecimientos sanitarios en todo el país. Más de 1.000 niños han sido operados con cardiopatías severas, congénitas, y en sus 10 años de vigencia, el Plan Sumar, que implica expandir la cobertura de carácter universal en el servicio sanitario, ha permitido una inversión de 2.500 millones de pesos. En tercer lugar, desde el punto de vista de la actividad bursátil, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales revela que la capitalización de la bolsa en las empresas domésticas creció en dólares un equivalente al 12% este año, alcanzando a 59.436 millones de dólares. En el año 2014, 43 empresas domésticas pagaron dividendos en efectivos equivalente a 5.604 millones de pesos, mientras que en el año 2013 lo habían hecho 37 empresas con 4.028 millones de pesos. Esto equivale a decir que ha habido un nivel de incremento equivalente al 39% interanual. También el informe destaca el récord histórico de financiamiento bursátil a pequeñas y medianas empresas equivalente a 689 millones de dólares, lo cual implica 12% de incremento del año 2014 respecto al año 2013. Ayer, como ustedes saben, en la residencia presidencial de Olivos, la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido a entidades representativas del complejo vitivinícola de la República Argentina, junto a los mandatarios José Luis Gioja y Francisco Pérez, de San Juan y Mendoza, respectivamente. En ese contexto, se pudo instrumentar 3 decisiones importantes. La primera es un acta de acuerdo de una prórroga de expansión del sector vitivinícola. Esto implica una expansión nueva del decreto 58 del año 2005. En 10 años de ejecución
de este convenio por exenciones impositivas a los vinos espumantes, esto es una exención equivalente al 12%, ha tenido un impacto muy significativo. Esto es un incremento de 62 a 127 nuevas implantaciones, 70% de las cuales son empresas pymes, un nivel de producción de 200 a 400.000 hectolitros, un nivel de exportaciones de 8 a 23 millones de dólares, hoy está en un poco menos respecto en el año 2014, pero en definitiva ha sido verdaderamente una herramienta muy eficaz para mejorar la calidad de las implantaciones, para expandir las implantaciones, para potenciar y desarrollar las pequeñas y medianas empresas y para no solamente ganar mercados, sino expandir mercados para la República Argentina. En este sentido, Bodegas Argentinas, en el compromiso realizado, establece que del 125% de las sumas que se eximen en materia impositiva deben invertirse, y en ese contexto el plan de inversión estimada para el año 2015 alcanza a 375 millones de pesos. Inversiones que tienen que ver con bienes de capital, con mejora en variedades genéticas, con estrategias de promoción para la penetración en mercados del exterior, en fin, digamos, una multiplicidad de herramientas e instrumentos muy positivos. Ayer la Presidenta de la Nación también, y hoy sale publicado en el Boletín Oficial, suscribió el decreto 13 del año 2015. Este decreto 13 del año 2015 implica la reglamentación de la Ley 26.922. Esto es la puesta en vigencia del Observatorio de Precios con la medición de la disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Y en ese contexto, el primer acta suscripto fue precisamente con el complejo vitivinícola. Nosotros vamos a trabajar inmediatamente para establecer los mecanismos de observatorio de precios en 36 cadenas de valor en la República Argentina, y es una herramienta extraordinaria precisamente para complementar con otra ley, que fue la Ley de Regulación de la Producción y del Consumo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la intervención regulatoria por parte del Estado permita, por un lado, garantizar un precio justo al productor y, por otro lado, garantizar la provisión de bienes y servicios en condiciones competitivas y a precios accesibles con buena calidad para los consumidores. Nosotros entendemos que este marco jurídico, junto a la defensa de los derechos del consumidor, obviamente constituyen aportes muy significativos. Lo mismo estamos trabajando para el complejo de peras y manzanas y otros complejos, como ya anticipé anteriormente. Esto significa que no solamente se celebró el acta acuerdo por el programa de expansión del sector vitivinícola con la exención del impuesto a los vinos espumantes, sino también para la puesta en marcha del Observatorio de Precios para la cadena vitivinícola y también un acta acuerdo para un mecanismo de financiamiento de un fondo de estabilización. Como ustedes saben, en la producción de carácter regional vitivinícola se estima un excedente entre 183 y 200 millones de litros, precisamente que es una estimación que han formulado las partes que hemos tenido la posibilidad de reunirnos ayer. Y en ese contexto, el Estado Nacional participa con la constitución del fondo por 50 millones de pesos en una etapa inicial que puede ser un acrecentamiento para efectivamente intervenir adecuadamente en el mercado. La provincia de Mendoza aportará 50 millones de pesos más, 25 millones de pesos más la provincia de San Juan, un fondo inicial de 125 millones de pesos de inversión y de intervención con el objeto de garantizar que los productores actuales puedan vender su producción a un precio justo, y en ese contexto también lo que se pretende es regular adecuadamente el porcentaje destinado a mosto y los incentivos necesarios para propiciar y garantizar un volumen total de exportación y un monto total de todo el complejo equivalentes a 1.000 o más de 1.000 millones de dólares. Recordemos que en el caso de vinos espumantes, otra de las metas que se plantea es un incremento del 5% del volumen total de exportaciones, en un contexto naturalmente complejo desde el punto de vista de la demanda internacional. Por lo tanto, ha sido una reunión productiva en el sentido de indagar respecto a estrategias que permitan resolver
el impacto de las economías regionales, principalmente vitivinícola. Recordemos que también todas las provincias han suscrito y son 40.000 trabajadores quienes están adheridos al régimen de corresponsabilidad gremial de la Ley 26.337, cuyo decreto reglamentario es el 1370 del año 2008. O sea, realmente una reunión productiva con un esfuerzo por parte del Estado Nacional y los estados provinciales para cooperar en el desarrollo de la actividad. Buen día, ministro. Sergio Izázar, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Le quiero hacer dos preguntas. Una sobre, ayer se conoció el pedido de indagatoria del fiscal Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa AMIA. ¿Cuál es la posición del gobierno ante el llamado del fiscal? Y la otra es si puede alcanzarse mañana una solución al tema de la pera y manzana, la problemática que está pasando hoy Río Negro en Neuquén. Respecto a peras y manzanas, hemos mantenido reuniones durante toda esta semana. Tenemos diferencias desde el punto de vista de las estrategias de intervención por parte del Estado y del Estado Nacional y de los estados provinciales, pero vamos a seguir trabajando en el día de hoy. O sea que todavía tenemos diferencias desde el punto de vista de las herramientas o los instrumentos más eficaces para intervenir. Es decir, ya el Gobierno Nacional les ha transmitido una multiplicidad de opciones y soluciones, pero todavía no nos hemos podido poner de acuerdo en el uso más eficaz de estas herramientas. Y respecto al tema del pedido especial de la causa AMIA por parte de Alberto Nisman, de llamar a indagatoria a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y también a Andrés Larroque y otros, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, que se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes. Decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional, 99 y 75, o 75 y 99. 75 atribuciones del Congreso, 99 atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, como usted sabe, el memorándum de entendimiento entre la República Argentina e Irán fue precisamente una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la Ley 26.843. Oportunamente, el mismo juez, Canicoba Corral, rechazó por improcedente la declaración de inconstitucionalidad, que fue luego ratificada por la Sala 1 de la Cámara Federal. Pero lo que queda de un modo absolutamente claro y manifiesto es lo siguiente. Primero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido históricamente una férrea defensora para el esclarecimiento de este hecho doloroso para la historia argentina. Sus principios vitales en materia de política de derechos humanos, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, han sido precisamente memoria, verdad y justicia. Y promover todos los mecanismos necesarios para garantizar el esclarecimiento de estos hechos. Y en ese contexto, lo que quiero transmitir es que se han manifestado distintas opiniones que son verdaderamente absurdas. Primero, pretender decir que el memorándum lo que hacía era impedir o derogar la aplicación explícita de la alerta roja por parte de los organismos, en este caso de Interpol, de Seguridad Internacional, es un absurdo absoluto, porque el mismo canciller Héctor Timerman expuso ante el titular de Interpol, Ronald Noble, precisamente una manifestación muy concreta en el sentido de que cualquier cambio en las órdenes de captura solo puede ser establecida por el juez de la causa, que era el doctor Canicoba Corral. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que los principios esenciales que han animado a este memorándum tienen que ver con el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. El mismo juez Canicoba Corral estuvo absolutamente de acuerdo en la decisión promovida por el Congreso a los efectos de establecer una estrategia para permitir la indagatoria. Como ustedes saben, Irán no admite la extradición
Por lo tanto, con el memorándum de entendimiento, la perspectiva cierta era de que el juez pudiese concurrir a Irán y en ese contexto establecer la indagatoria a los imputados. Y en ese contexto tomar las decisiones que la misma causa determine en virtud de la independencia decisoria del juez. Por lo tanto, lo que nosotros debemos señalar enfáticamente es lo siguiente. Primero, no solamente como Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner ha impulsado el esclarecimiento y la verdad de esta causa, sino que lo ha hecho como legisladora en la comisión investigadora. Y todas sus manifestaciones, en definitiva, luego tuvieron correlato con lo que se pudo corroborar desde el punto de vista de la actuación del juez Galeano, oportunamente. En segundo lugar, lo que se ha pretendido a través de este memorándum es el esclarecimiento de este episodio, que ha enlutado al pueblo argentino y constituye un hecho doloroso. Y en tercer lugar, nosotros advertimos claramente una actitud desde el punto de vista de algunos miembros del Poder Judicial, porque esto es lo que quiero transmitir con absoluta claridad. Nosotros no hacemos referencias al Poder Judicial en su conjunto, sino que hacemos referencia a una estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del Poder Judicial, precisamente con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos, con el objeto no solamente de hostigar al gobierno, sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista. Cuando oportunamente transmití que había una estrategia de golpismo activo, no me referí al Poder Judicial en su conjunto, me referí a la alianza clara, palmaria y evidente de grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos con algunos miembros del Poder Judicial. Y en esto no debe excluirse la acción deliberada de grupos de inteligencia desplazados de la Secretaría de Inteligencia conjuntamente con grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina. Por eso la trama envuelve no solamente la decisión aislada de un actor, en este caso del fiscal Nisman, sino de una estrategia deliberada con un objetivo determinado. ¿No? Del fiscal Nisman. ¿Por qué cree que la denuncia llega recién durante la jornada de ayer, siendo que el fiscal Nisman siempre se ha manifestado como un férreo opositor del memorándum de entendimiento? ¿Por qué si él tenía estos argumentos no los utilizó previamente? Es una primera pregunta que le hago. Y también en segundo orden, si esto tiene que ver con una denuncia que es ridícula y que no tiene ningún tipo de asidero, ¿ustedes están en condiciones de afirmar que es un mero oportunismo político? Creo que he respondido a la segunda parte de su pregunta y también afirmar enfáticamente respecto a la primera. Usted observará que desde 1993 a la fecha Mar del Plata ha tenido un récord de turistas con 1.324.000 turistas. No es casualidad que exista una estrategia desde el punto de vista de imponer una agenda mediática para tratar de contrarrestar las buenas noticias en la Argentina. Las buenas noticias que tienen que ver con un boom y un récord de consumo en el turismo de carácter receptivo, la estabilidad y el acrecentamiento del volumen total de reservas, los mecanismos de estabilidad y los incentivos en materia de consumo. Entonces, claramente lo que se pretende es establecer una estrategia para instalar temas que no tienen absolutamente ningún asidero y no tienen realmente ningún tipo de razonabilidad. Es para definitivamente interferir en una agenda positiva que gracias a Dios se está instrumentando en Argentina. Sí, ministro Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. En el mismo sentido, ¿cómo se califica o cómo ve el gobierno la reacción de la oposición ante esta presentación judicial del fiscal Nisman? Y en otro orden, ¿qué opina acerca de esta iniciativa de la sociedad rural y de las confederaciones rurales de impulsar a sus afiliados a que cierren las cuentas en el Banco Nación por la falta de créditos para el sembrado de soja? Bueno, respecto al
Rol de la oposición, no cabe la menor duda que la oposición ha sido funcional a esta estrategia. Y en segundo lugar, respecto a las decisiones que puedan tomar los productores son responsables de sus propios actos, por lo tanto no emitimos juicio de valor u opiniones respecto a las decisiones de carácter financiera que toma cada productor. Lo que sí nosotros advertimos es que cuando las recomendaciones del Gobierno estaban bien orientadas a confirmar una tendencia decreciente a nivel de precios, muchos de sus dirigentes han asesorado mal a sus productores e hicieron perder plata y dinero al país en materia de divisas y también le hicieron perder plata a los productores. Entonces los productores deben también tener clara conciencia a quién creerle. Si le creen a estos dirigentes que por una oposición acérrima al Gobierno generan falsa información y lo asesoran mal, o si le tiene que creer a un Gobierno que les dice permanentemente la verdad. Gracias. Muy bien, ahí escuchamos entonces la palabra del jefe de gabinete en Casa de Gobierno, respondiendo también las palabras de los periodistas y sobre todo el requerimiento acerca del pedido del fiscal Nisman de indagatoria a la presidenta de la Nación y otros funcionarios. Pedido de indagatoria que incluye al jefe de gabinete y también a dirigentes cercanos al Poder Ejecutivo Nacional en el marco de lo que ha denunciado el propio fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, como justamente encubrimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional e involucra directamente al canciller Timerman en el marco de lo que ha calificado es una pista falsa. A ver, el pedido del fiscal desliza que tras sellar un supuesto presunto pacto de impunidad, Argentina le facilitaría la caída de las circulares rojas emitidas por Naciones Unidas, a través de las cuales se solicitaba la captura internacional de los acusados por la justicia local. Eso no ocurrió. Interpol ratificó las circulares, ahí tenemos las imágenes, rojas antes y después de la aprobación del memorándum. Y puntualmente quien aparecía en pantalla es Jaime Estiuso. El Gobierno ha señalado que justamente el fiscal Nisman, en connivencia con Jaime Estiuso, que fue despedido como agente y uno de los dirigentes justamente al frente de la Secretaría de Inteligencia la semana pasada, han ideado esta denuncia de encubrimiento que incluye el llamado indagatorio y también un embargo hacia la presidenta, hacia el Timerman, el canciller, y a los funcionarios allegados al Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, manifestó ayer en diferentes medios, inclusive en Visión 7 Mediodía, que se trataba de un manotazo de ahogado por parte del fiscal de la causa AMIA. Pero no ha sido el único que se ha manifestado en este sentido. Han hecho declaraciones también cuestionando el llamado de indagatoria otros dirigentes, gobernadores también. Es el caso puntual de Sergio Urribarri, quien en las últimas horas ha señalado, a propósito justamente del tema, que la citación indagatoria del fiscal Nisman a la presidenta constituye un golpe judicial. También hizo declaraciones Daniel Scioli. ¿Qué dijo Scioli? Es inconcebible involucrar a la presidenta en un supuesto encubrimiento. También hizo declaraciones el ministro de Transporte, Randazzo, quien señaló que se trata de una estrategia, y Agustín Rossi, el ministro de Defensa. Sí, es un disparate institucional y jurídico, aseguró el ministro de Defensa. Julián Domínguez, a cargo del Poder Ejecutivo, también ha hecho declaraciones, al igual que el gobernador de Jujuy y presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Eduardo Fellner, quien calificó como una barbaridad política el llamado del fiscal especial de la causa AMIA hacia la presidenta Cristina Fernández. También se han manifestado los familiares, Ese es un dato importante. Familiares que han cuestionado en más de una oportunidad el trabajo de Nisman y también han calificado, han mostrado su visión en desacuerdo, diferentes grupos de familiares, respecto a lo que es la citación o el pedido de citación indagatoria por parte de Nisman a la presidenta de la Nación por este hecho. Segundos nada más para las 8:30 de la mañana en todo el país. Repasamos lo más importante. Los títulos. Causa AMIA, rechazo al pedido de Nisman, el pedido del fiscal especial de la causa de llamar a indagatoria a la presidenta por el memorando de entendimiento con Irán fue rechazado por familiares de las víctimas de la AMIA, que además cuestionaron la actuación de Nisman. Causa AMIA, funcionarios criticaron al fiscal, dirigentes del oficialismo y funcionarios se manifestaron contra la decisión del fiscal Alberto Nisman y cuestionaron la citación en la causa AMIA. Diputados de la oposición pidieron que el funcionario judicial dé información en la Comisión de Legislación Penal.
Crimen de Lola. Encontraron la mochila rosa. Funcionarios policiales del departamento uruguayo de Rocha confirmaron que la mochila fue encontrada en el balneario de Barra de Balizas, cerca del lugar donde apareció el cuerpo de la adolescente asesinada hace 2 semanas. Anuncio del ANSES, más recursos para procrear. El titular del ANSES, Diego Bocio, aseguró que durante este año se duplicarán los recursos destinados al plan de viviendas, cuyo 11º sorteo se realizará el próximo viernes 6 en la ciudad de Mar del Plata. La inscripción se puede hacer hasta el 1 de febrero. Francisco llegó a Filipinas luego de visitar Sri Lanka, donde canonizó al beato José Bas, primer santo para los católicos, que son el 6,2% de la población, después de dejar un mensaje de reconciliación en un país que padeció 26 años de guerra civil. El Papa ya está en Filipinas. Fútbol de verano. Goleada del Sub-20. La selección argentina Sub-20 tuvo un gran debut en el sudamericano al vencer 5-2 Ecuador en Colonia. En Montevideo, River perdió por penales frente a Peñarol. En tanto, Boca ganó su primer amistoso al ganarle 3-0 a Ferrocarril Sud en la ciudad bonaerense de Tandil. ATP de Sydney, Del Potro eliminado. El tenista argentino cayó ante el ruso Mikhail Kukushkin en los cuartos de final del ATP 250 de Sydney, Australia, torneo que significó la vuelta de Delpo al circuito tras 11 meses de inactividad por su lesión en la muñeca. Bueno, ¿será casualidad? Bueno, no vaya a saber. Lo cierto es que en Uruguay, el mismo día que la nueva jueza que entiende la causa en el caso Lola, comenzó la investigación, se ha encontrado la mochila que durante 2 semanas permaneció desaparecida y a tan solo 30 metros del lugar donde fue encontrado semienterrado el cuerpo de Lola Chomnales. Esto fue justamente confirmado por la jefatura policial de la ciudad de Rocha, por lo que avanza la investigación y se refuerza la hipótesis que está vinculada con un posible asesinato en busca de dinero, porque en la mochila estaba un libro, el DNI de Lola Chomnales, pero no los 2.500 pesos uruguayos que había llevado al Uruguay justamente para pasar las vacaciones junto con su madre. ¿Qué es lo que dijo el gobierno uruguayo, la justicia uruguaya a través de la Corte Suprema? Que la mochila se encontró porque se decidió a través de una reunión interjurisdiccional volver a rastrillar la zona, volver a utilizar los mismos recursos para buscar nuevos elementos. Y en esa nueva búsqueda se encontró la mochila semienterrada, reiteramos, a 150 metros del mar, a 300 metros del centro y a tan solo 30 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Lola. Cambiamos de tema, hablamos de Charlie Hebdo. Se agotó la primera tirada después del ataque del grupo terrorista. 3 millones de ejemplares que apenas llegaron a los kioscos salieron tal como llegaron con esta tapa: Je suis Charlie, tout est pardonné, todo está perdonado, y la imagen del profeta Mahoma, lo que ha generado también una nueva ola de cuestionamientos de parte de algunos países a propósito de esta portada. Fue en 6 idiomas la nueva edición que se distribuirá a lo largo de los próximos días en todo el mundo. Como decía Silvia, 3 millones en Francia, se agotaron. En las próximas horas habrá 2 millones más. Una reedición, hubo gente desde la madrugada para hacerse con el histórico ejemplar de tan solo 6 páginas. Y este nuevo número, que ya había provocado el repudio de los gobiernos de Marruecos, Irán y de la Autoridad Islámica Paraestatal de Egipto, continuó cosechando detractores como el Parlamento afgano y Al-Azhar, una de las instituciones más prestigiosas del Islam sunita en el mundo. Por su parte, el movimiento islamista libanés, el Hezbollah, calificó a esta tapa del semanario como inaceptable y sostuvo en un comunicado que no se puede justificar bajo ninguna consideración. A ver, intentando esquivar el primer huracán de la temporada, el Papa llegó a Filipinas hace instantes. Nada más iniciará una nueva jornada en su gira, la segunda por el sudeste asiático. El Papa Francisco deja un mensaje de reconciliación en un país que vivió 26 años de guerra civil y entre las muchas actividades celebró una misa para la canonización del beato José Bas, que se convirtió así en el primer santo singalés para los católicos, que son el 6,2% de la población. Antes de partir de la antigua Ceilán, todavía en Sri Lanka, el Papa visitó el Centro Benedicto XVI, una institución situada al norte de la capital y creada en 2011 por iniciativa del arzobispo de Colombo, con el objetivo de colaborar
para la reconstrucción del país tras la guerra. Recordemos que Sri Lanka, ahora está en Filipinas, pero Sri Lanka, ahí vemos el momento en que llega y lo recibe una multitud en Filipinas, el 6,5% de la población tan solo en Sri Lanka es católica, el resto, la gran mayoría, es musulmán. Y volvemos a nuestro país para hablar de Procrear. Ustedes saben, el programa de créditos hipotecarios que duplicará sus fondos para este año 2015. Esto fue confirmado por el titular del ANSES, Diego Bocio. Así es, el titular del ANSES anunció que para 2015 se van a duplicar los esfuerzos y recursos para el plan y calificó al programa como un ejemplo de coordinación entre distintos organismos y ministerios públicos. Si solo se consideran los créditos hipotecarios en líneas individuales, dijo Bocio, la inversión comprometida desde el lanzamiento del programa total fue de 33.687 millones de pesos. Así es, estaremos dando detalles a lo largo de los próximos meses y las próximas semanas acerca de cómo se va a desarrollar el Procrear durante 2015. Vamos a hablar ahora porque estábamos realmente, creo que todos indignados, cuando veíamos la foto de esta chica salvajemente golpeada. Ahí la tenemos en imagen, duele verla, ya hemos visto la foto varias veces, pero nos impacta igual. Y que el autor, o el presunto autor, el acusado, estaba en libertad, como si nada hubiera sucedido. Bueno, finalmente fue detenido. Ella se llama Victoria Montenegro, tiene 25 años, denunció a Cristian Pilotti, de 25 años, quien pasó anoche su primera justamente jornada detenido en Batán. Él es un empleado municipal que está acusado de haber golpeado a esta joven, a Victoria, en la madrugada del día jueves pasado, a la salida de un boliche en la ciudad de Mar del Plata. Le dijo que estaba bailando de manera muy sensual, sí, que no se lo iba a permitir y que la iba a matar. Bueno, a ver, dato fundamental, no fue acusado o procesado, en el caso de que la justicia así lo entienda, por agresión o por agresión culposa o por intento de homicidio culposo. No, está acusado de tentativa de femicidio, es decir, de tentativa de homicidio en un grado de los peores agravantes que tiene el Código Penal, como es el femicidio, gravísimo. Y a las 8 de la mañana, 37 minutos, llegó el momento de hablar de fútbol. La goleada del Sub fue... Muy buen debut, Juan Carlos. Muy buen debut, Alejandro Silvia. Esto fue en Colonia, Uruguay. Sudamericano que dirige para nuestra selección Humberto Grondona, 5-2, sin ningún tipo de dudas, 2 de Gio Simeone. Vamos a estar repasando los goles de esta gran victoria argentina en el comienzo del Sudamericano. Muchísimas gracias, Juan. Y se vienen los Oscars. Se vienen los Oscars, Alejo, con toda la información. Alejo, buen día. Muy buenos días, a eso sí. Para los Oscars va a haber que esperar hasta el 22 de febrero, pero hoy vamos a conocer quiénes son los y las nominadas y qué películas estarán nominadas en todos los rubros, incluyendo saber si de esa preselección de 9 donde quedó Relatos Salvajes pasa el primer corte a 5 y queda entre las nominadas. Se queda en el camino, ¿qué pasará con Libertador? Película venezolana sobre Simón Bolívar. En fin, de todo eso vamos a estar hablando esta mañana acá en Visión 7. Lo esperamos atentamente, Alejo, entonces. Bueno, momento de hacer una pausa. La primera, ya estamos de regreso. No se vayan.